Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes para compartir charlas de discipulado. Ayer estuvimos hablando sobre el señorío de Cristo en la vida de cada uno de sus hijos, de los creyentes. Hoy quería tratarles el tema de la aflicción, el dolor, la angustia, la depresión que a veces producen las pruebas por las que estamos pasando. Muchas veces y con bastante frecuencia podemos hallarnos luchando contra lo que no sabemos. Hay veces que uno siente una opresión en el pecho, una angustia, una nostalgia y no sabemos cuál es la causa. Podemos hacer guerra espiritual, a diestra, a siniestra, pero es necesario evaluar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y así poder identificar la fuente o el origen de lo que nos hace sentir en aflicción, en angustia, en depresión, prisioneros, cautivos. Quiero dejarles este pasaje a modo de introducción, que habla de la aflicción. Éxodo capítulo 3, versículos 15 a 17. Dice así: Además, Dios le dijo a Moisés: Diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión. Me propongo sacarlos de su opresión. En la Reina Valera se traduce: me propongo sacarlos de su aflicción, de su angustia en Egipto, y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Mis hermanos, esa es la voluntad de Dios, que vivamos en libertad, que no estemos atados, cautivos a pensamientos, a falta de perdón, a angustias, a temores. Desde el hebreo del Antiguo Testamento, esta palabra que se traduce como aflicción proviene de un término que además significa depresión, angustia y miseria. Es interesante que según el versículo que hemos leído, Dios dice: los sacaré de la depresión, los sacaré de la angustia, los sacaré aún de la miseria y los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Hacernos libres de la angustia, hacernos libres de la depresión, hacernos libres de la miseria. Así como Israel había estado durante casi 400 años. Porque los primeros años, mientras vivió José, fueron buenos. Pero cuando murió José, el faraón que lo siguió, ya al no conocer a José, empezó a tratar mal al pueblo y terminaron siendo esclavos, fabricando ladrillos. Por eso en su angustia clamaron y el Señor los sacó por manos de Moisés del cautiverio de esos 400 años como esclavos en Egipto. Entonces aquella vida de aflicción y aquella vida de miseria que llevaban mientras eran esclavos en Egipto, Dios les promete sacarlos de esa situación y llevarlos a una tierra donde serían libres y donde fluiría leche y miel. En el griego del Nuevo Testamento, aflicción
significa angustia, opresión, tribulación, sufrimiento. Hablamos entonces de situaciones que provocan dolores en el corazón. Angustia, opresión, tribulación y sufrimiento. Apuntan directamente a lo más íntimo del ser, al corazón. Producen opresión emocional y aún miseria y escasez. Y Dios viene con su poder para traer libertad y bendición. ¿Quién no quiere recibirlo? El Señor no quiere que la angustia aflija el corazón de sus hijos. Es necesario creer en el poder y en la bondad de nuestro Dios. Porque desechar el consejo de Dios y seguir el camino propio produce angustia. Por eso ayer hablábamos de hacer al Señor Señor de nuestra vida. No simplemente el título de Señor, sino que realmente sea el Señor el que conduce nuestra vida. Y que nosotros seamos como discípulos del Señor obedientes a su palabra. Desechar ese consejo, como les decía, y seguir el camino propio, dejar que el ego, nuestro yo, nos gobierne, produce angustia en algún momento de nuestra vida. En el Salmo 107, versículos 10 y 11 dice el salmista: afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas. Fíjese en qué estado de angustia estaba. Habitando en las más densas tinieblas. Y dice el versículo 11, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Por no haber cumplido, por no haber obedecido la palabra del Señor, ¿cómo se encontraba este pueblo? Afligidos y encadenados. Habitaban en las más densas tinieblas. Así vivió durante mucho tiempo el pueblo de Dios, aún después que salió del cautiverio, aún después que volvió a Jerusalén, siguieron siendo desobedientes. ¿Cómo somos todavía nosotros hoy, en pleno siglo XXI, desobedientes a la palabra de Dios? Por eso el objetivo que tiene esta charla de discipulado es refrescar, recordar que las enseñanzas del Jesús apuntan a que seamos libres, a que seamos prosperados, a que seamos felices, obedeciendo sus mandamientos. Por la raíz de rebelión en el corazón humano, una persona puede decidir seguir su propio camino, aún conociendo la voluntad de Dios. Este versículo 11 del Salmo 107 que hemos leído nos señala que el resultado de rechazar el consejo de Dios y no seguir la palabra es entrar o estar bajo la sombra de muerte o en tinieblas. Fíjense cómo dice, habitaban en tinieblas. Es decir, permanecían en tinieblas. Puede ser que en algún momento vos y yo nos podamos sentir con angustia. El tema y el problema es permanecer angustiados, permanecer en tinieblas, permanecer en depresión. Y en la primera parte del versículo 10 de este Salmo 107 nos dice que estaban afligidos y encadenados. Y quiero darte el significado de estas dos palabras, afligido y encadenado. La Valera dice, aprisionados en miserias y en cadenas. Aprisionados significa cautivos y encarcelados en aflicción. O sea, es un encierro espiritual. No es un encierro físico estar en la cárcel, pero sí hay un encierro de una presión que no te permite vivir en libertad. Y en cadena se traduce de una palabra hebrea que significa hierro que corta, hacha o espada. Entonces hace referencia a una persona en cárcel espiritual de depresión o angustia que aflige su propio corazón por autolástima, por autocondenación, por autorrechazo. Se provoca heridas en su corazón al no perdonarse o aceptar la condena de otros sin recibir, en verdad, el perdón de Dios. Y ya que aquí aflicción también significa miseria o pobreza, hablamos de un corazón oprimido o preso en una mentalidad de pobreza y de escasez, lo que le impide soñar o creer en grandes bendiciones que el Señor tiene preparadas para su vida. Y esto hace que esas personas se hundan más y más en angustia.
pero damos gracias a Dios que Jesucristo es nuestro libertador. No solo es nuestro Salvador y nuestro Señor, es también nuestro libertador. Él vino a romper las cadenas de la angustia y a derramar bendición y libertad sobre nosotros. Por eso la voluntad de Dios es que sus hijos, nosotros, seamos libres, vivamos en libertad, que avancemos en la fe, que alcancemos todas y cada una de las bendiciones que Él ha planeado para nuestras vidas. Y quiero dejarte para terminar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús le está hablando aquí a unos judíos que habían creído en Él, pero que seguían atados a la religión, a los preceptos de la ley. Y le dice Jesús, en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjense qué interesante este pasaje, ¿no? Dice que mantenernos fieles a la enseñanza de Jesús no solamente nos hace discípulos, sino que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará verdaderamente libres. Versículo 33 dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca, esclavo del pecado es, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿quién no quiere vivir en esta libertad? ¿Quién no quiere salir de la angustia, de la depresión? Y vos y yo conocemos muchas personas que aún asistiendo a iglesias viven deprimidos, angustiados. Ellos dicen que nada les sale bien. Están encerrados en sus propios prejuicios. Quizá no se han perdonado ellos de errores que cometieron y que Dios ya se olvidó. En aquel momento en que se arrepintieron y pidieron perdón, Dios se olvidó de eso. Ellos no se han olvidado y siguen hoy atados a la depresión, a la angustia, como estaban en Egipto, como estuvieron en Babilonia siglos después. Y como hoy muchas personas se encuentran encarceladas. Pero Jesús vino a romper las cadenas de la angustia y de la depresión, trayendo paz y gozo al corazón de sus hijos. Aquel que quiera aceptarla debe hacer como dijo Jesús, mantenerse fieles a sus enseñanzas, para ser discípulos, no creyentes, porque la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Discípulos, o sea, seguir las enseñanzas del Señor. Porque el Hijo se queda en la casa. Así que si Él nos libera, seremos verdaderamente libres. Yo quiero serlo y espero que vos también lo quieras ser. Por eso tomá esta palabra. Tomá esta palabra y habla hoy mismo con Dios. Y depositá todas tus dificultades, todos tus problemas en las manos del Señor. Esas manos maravillosas. Aceptá esa invitación que nos hace, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Él está esperando que vayas a Él. Y espero que lo hagas. Y entonces verás maravillas a tu favor. Dios te bendice, mi hermano, mi hermana. Y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.